Londres, la City, una sala de reuniones de un banco privado. Taiwan Novel Network tiene una biblioteca completa para que elijas. A las 10 en punto de la mañana, Alan Burton entró puntualmente en aquella sala de reuniones con paneles de roble que le resultaba tan familiar. El aire aún conservaba ese aroma a cuero, puros y la superioridad de la vieja riqueza. Llegó 5 minutos antes de su cita, pero el escritorio del gestor de relaciones con el cliente, Lawrence Everett, estaba vacío. A las 10:05, la puerta se abrió de golpe y Everett entró apresuradamente, con esa sonrisa de disculpa familiar, un tanto superficial. Alan, disculpa la espera. Hubo un pequeño problema con un fideicomiso en Suiza que requería atención urgente. Sus palabras se detuvieron bruscamente, como si algo le hubiera agarrado la garganta, cuando su mirada se posó en los objetos que Burton había colocado despreocupadamente sobre la mesa de caoba. No era un maletín, sino una caja metálica para documentos, abierta y extra grande. Dentro, montones de billetes nuevos de 50 libras, sellados por el banco, estaban cuidadosamente organizados por categorías. Una vista simple, había al menos 30 fajos. Junto al dinero en efectivo, se encontró un extracto de cuenta original de una casa de apuestas por una cantidad exorbitante, junto con los boletos de apuestas correspondientes con números de serie claros. Al final del extracto de liquidación, la cifra manuscrita que indicaba el importe total del pago hizo que los alumnos de Everett se estremecieran. Burton no se levantó como de costumbre, ni siquiera se quitó las gafas de sol. Simplemente se recostó tranquilamente en su silla, cruzando las piernas, mientras las puntas de sus zapatos Oxford lustrados se balanceaban ligeramente a la luz de la mañana. Extendió un dedo y golpeó suavemente el fajo de billetes, produciendo un sonido sordo pero atractivo de golpe seco. «¿Está bien, Lawrence?» La voz de Burton no era fuerte, pero hizo que Everett sintiera un escalofrío. Al fin y al cabo, solucionar asuntos menores siempre lleva tiempo. Igual que cuando quise preguntar sobre una pequeña prórroga de crédito, tardaron mucho en responderme, ¿verdad? La sonrisa profesional en el rostro de Everett se congeló al instante y su expresión pasó por una gama de emociones, sorpresa, vergüenza y pánico. Estuvo a punto de desplomarse en la silla de enfrente, con la espalda empapada al instante de sudor frío. Sabía perfectamente lo que significaban ese fajo de billetes y los extractos de liquidación. No se trataba de los ingresos habituales de un abogado, sino de una cantidad ingeniosa de capital líquido, suficiente para alterar los informes trimestrales del banco. Y había descuidado al poseedor de ese capital. Ah. Alan, su voz era un poco seca, y su forma de dirigirse a él volvió a ser íntimo, pero esta vez con un ligero temblor. Esto es realmente asombroso. Reciba mis más sinceras felicitaciones. Nuestro banco siempre ha valorado extraordinariamente la relación con clientes de alta calidad como usted. Valorado. Burton se quitó lentamente las gafas de sol, dejando al descubierto un par de ojos ligeramente enrojecidos por la emoción de la noche anterior y la falta de sueño, pero tan penetrantes como los de un halcón en ese momento. Una fuerte sensación de presión emanaba de él y llenaba la habitación. Lawrence, recuerdo que hace 3 meses preguntó en nombre de un cliente sobre una cuota de un fondo de capital privado que solo requería una inversión inicial de 200,000 libras. Su respuesta fue que requería una lista de espera para evaluación y sugería comenzando con productos financieros más básicos. Aún no está terminado ese informe de evaluación, ¿o? Su mirada recorrió el fajo de billetes, mientras una mueca fría y burlona se dibujaba en las comisuras de sus labios. Los criterios de evaluación de su banco se ajustan dinámicamente según el número de dígitos del saldo de la cuenta del cliente. Estas palabras fueron como una bofetada en la cara de Everett. Su tez cambió de color, alternando entre rojo y blanco, y su cabello, meticulosamente peinado, parecía haber perdido su forma. Eso fue un completo malentendido. Alan, definitivamente fue un error de comunicación. Esa cuota de fondos, si todavía te interesa, puedo darle prioridad ahora mismo. No, podemos diseñar un plan aún mejor específicamente para ti. No hace falta. Burton se recostó en su silla y se volvió a poner las gafas de sol, interpretando al extremo un papel de altivez condescendiente. He perdido el interés en las cosas que requieren hacer cola y evaluación. Hoy solo vine a sacar algo de dinero suelto de mis cuentas en su banco, y por cierto. Hizo una pausa, sacó de la caja de documentos una carta de confirmación de cita previamente preparada, con el membrete de otro banco privado conocido para atender a los ultrarricos, y la empujó suavemente hacia Everett. El logotipo del banco en ese documento era incluso más antiguo y prestigioso que el que él llevaba puesto en ese momento. Para informar a su banco que la custodia y la gestión de las inversiones de los principales activos a mi nombre se transferirán gradualmente. Después de todo. Burton tomó el fajo de billetes de arriba y lo sopesó en su mano. Su textura pesada le produjo una inmensa satisfacción. El capital también necesita un administrador digno de su magnitud y que reaccione con mayor rapidez. ¿No estás de acuerdo, Lawrence?
El rostro de Everett palideció por completo. Parecía ver cómo sus enormes bonificaciones, las oportunidades de ascenso e incluso su trabajo se esfumaban junto con el hombre que tenía delante y aquella deslumbrante pila de dinero. Ya no le importaba su compostura. Casi saltó de su silla, hizo una reverencia y habló incoherentemente. Alan. Alan. Por favor, danos otra oportunidad. Sin duda podemos ofrecerte mejores condiciones que ese banco. Comisiones más bajas. Un equipo de gestores de relaciones dedicados. Reportando directamente a mí. En cualquier momento. Lo que sea. Como saben, siempre hemos sido líderes en el manejo de activos complejos y en garantizar la confidencialidad. Hizo especial énfasis en la confidencialidad, recorriendo con la mirada de forma significativa los boletos de apuestas, dando a entender que podía manejar esa riqueza proveniente de una fuente especial. Al ver al gerente del banco al que una vez tuvo que admirar, pero que ahora se inclinaba y se humillaba. La frustración reprimida que Burton había acumulado por su repentina riqueza y la ansiedad de la noche anterior finalmente se desató sin problemas. Ese era el poder del dinero, al desnudo y sin tapujos. Permaneció en silencio deliberadamente durante unos segundos, saboreando el pánico del otro hombre lo suficiente antes de hablar lentamente en un tono benévolo. Cuando quieras. Lo que sea. Sí. Lo prometo. Everett se movió apresuradamente. Bueno, entonces, Burton volvió a mirar el fajo de billetes. Primero, procesen inmediatamente, ahora mismo, el depósito de este dinero, junto con la declaración de cumplimiento de la fuente. No quiero oír preguntas innecesarias ni demoras. En segundo lugar, necesito una propuesta detallada sobre cómo asignar de forma segura parte de mis activos a una estructura fiduciaria en la isla de Man. Debe estar en mi escritorio mañana al mediodía. Tercero, dijo, poniéndose de pie y mirando a Everett, que seguía medio inclinado. No me gusta esperar, y no me gusta tener que explicar las cosas dos veces. ¿Entendido? Perfectamente entendido. Alan. Me encargo de ello enseguida. Everett casi se apresuró a responder, con el rostro cubierto por una sonrisa inusual, casi aduladora. Incluso salió corriendo para llamar a 2 cajeros de alto rango y al personal de seguridad, y comenzó a procesar el efectivo a través del canal VIP de más alto nivel. El servicio fue tan atento que resultó casi empalagoso. Cuando Burton finalmente salió del banco, el vicepresidente de la sucursal incluso lo acompañó personalmente hasta la puerta y se disculpó una vez más por cualquier posible negligencia anterior. Sentado en el coche, Burton no lo arrancó de inmediato. Recordó el comportamiento adulador de Everett tras su arrogancia inicial, sintiendo la textura de la tarjeta de crédito negra y dorada recién adquirida, con su límite terriblemente alto, en su bolsillo. Y no pudo evitar reírse entre los dientes. Sabía que podía haber riesgos al hacer esto, pero lograr que Everett, quien lo había menospreciado, se comportara de manera tan sumisa le produjo una descarga de adrenalina incluso mayor que ganar esos 1,8 millones. El lugar de rodaje en Pickett Crescent Street, en Berkshire, distaba mucho de la pose que Burton había adoptado en el banco. El ambiente estaba cargado de ansiedad. Las ojeras del director Columbus eran más profundas de lo habitual mientras se angustiaba frente a una pantalla de previsualización vacía que se suponía que debía mostrar las trayectorias de vuelo de los búhos mediante la pantalla verde. Harry y Meghan estaban ensayando su guión. Era principalmente Meghan quien quería encontrar la atmósfera adecuada, y Harry colaboró con ella, practicando durante aproximadamente 1 hora. Detrás del monitor, Chris estaba al borde del colapso. La noticia que acababa de dar el equipo de efectos especiales seguía siendo, necesitamos unos días más. Mientras tanto, los distintos búhos que servían de protagonistas permanecieron tercos en manos de los entrenadores de aves profesionales, haciendo caso omiso de la orden de lanzarse en picado con una carta en el pico. No muy lejos, gracias a la sutil influencia de la habilidad rey de las bestias, estos búhos estaban increíblemente familiarizados y cómodos con la presencia de Harry. Podía percibir sus emociones simples, un poco de inquietud y indiferencia. El adiestrador de aves sudaba profusamente, intentando atraer al búho nival más grande con su golosina favorita. El búho nival simplemente giró la cabeza con altivez, mostrando su parte trasera a la cámara. No, esto no puede ser. Chris supervisa las acciones del entrenador y el giro arrogante del búho. No pudo evitar agitar la mano con irritación, diciendo: necesitamos que vuelen. Necesitamos que se zambullan mientras sostienen una carta. Aunque solo sea 1 o 2, para conseguir algunas tomas clave, el resto se puede rellenar con efectos especiales. Tal como están las cosas, ni siquiera podemos conseguir el material original. Esto no va a funcionar, aquello no va a funcionar. ¿Qué diferencia hay entre tú y la basura inútil? Chris finalmente no pudo contenerse y gruñó entre dientes. No estaba claro si estaba maldiciendo a los búhos, a los entrenadores o a la desafortunada compañía de efectos especiales.
Todo el plato quedó en silencio, como una tumba. Harry vio que Colón había perdido toda la confianza y supo que era el momento oportuno, era hora de intervenir. Cuanto antes terminaran de filmar esta parte de la trama, antes podría regresar al estudio para reunirse con sus amigos. Dejó el guión inmediatamente. Meghan preguntó con curiosidad, Harry, ¿qué pasa? Harry no dijo nada. Bajo su mirada perpleja, caminó hacia Colón. Los otros dos protagonistas, Fiona y Richard, también estaban confundidos sobre lo que Harry estaba haciendo. Dijo en voz baja, director Colón, ¿me dejaría intentarlo? Harry llegó junto a las jaulas, sosteniendo una carta mágica cuidadosamente elaborada con espuma ligera y plumas. ¿Tú? Chris agitó la mano con irritación. Harry, tienes talento para la actuación, pero estos son animales. No saben leer un guión. Incluso el entrenador de aves lanzó una advertencia discreta, joven señor Smith, está de mal humor ahora mismo, podría hacerle daño. Harry solo irritante, con sus ojos color esmeralda claros como el agua. Llevo varios días dándote de comer, me conocen. Solo un intento. Si no funciona, pararé. No interferiré en tu trabajo. Quizás las actuaciones anteriores de Harry le dieron a Chris un atisbo de esperanza, o quizás realmente estaba desesperado. Asintió con cansancio. De acuerdo, ten cuidado. Si no funciona, aléjate inmediatamente. Ante las miradas escépticas, preocupadas e incluso burlonas de todos los presentes, Harry abrió la puerta de la jaula directamente, sin usar guantes protectores. El entrenador de aves jadeó. El aura del rey de las bestias se extiende silenciosamente. El búho nival, que había estado ignorando al entrenador e incluso parecía irritable, de repente se calmó. Giró la cabeza, sus enormes pupilas doradas fijaron la mirada en Harry. No había recelo, en cambio, había una especie de concentración seria, incluso, cercanía. Harry extendió la mano. En lugar de señalar hacia su pico, abrió suavemente la palma, hacia arriba, y colocó la letra de utilidad sobre ella. No dijo palabra, simplemente contempló con calma al búho nival con sus ojos color esmeralda. En el siguiente instante, tuvo lugar una escena que dejó a todos estupefactos y que jamás olvidarían. El búho nival bajó la cabeza con elegancia. No estaba arrebatando comida, más bien, con suma delicadeza, tomó el sobre de utilería de la palma de Harry con su pico. El movimiento era tan fluido y natural que parecía como si lo hubieran ensayado 1000 veces. Entonces, levantó la cabeza, sin dejar de mirar a Harry, e incluso la inclinó ligeramente como si preguntara, ¿esto es correcto? Alguien dejó escapar una fuerte bocanada de aire. Al director Chris casi se le salen los ojos de las órbitas. Se tapó la boca con la mano, aterrorizado de que el más mínimo ruido pudiera arruinar ese momento mágico. Guiado únicamente por el instinto, el camarógrafo empujó temblorosamente el objetivo hacia adelante, capturando un primer plano del búho nival que sostenía la carta. La imagen era de una belleza sobrecogedora. Pero eso no fue todo. Harry retrocedió lentamente un paso y señaló con el dedo índice una pequeña percha especialmente construida que estaba cerca y que tenía marcas verdes para rastrearla. No dio ninguna orden verbal. Ante las miradas de todos, que parecía haber visto un fantasma, aquel búho nival batió sus alas 2 veces y alzó el vuelo con gracia. No fue el vuelo caótico que todos esperaban, en cambio, aterrizó con firmeza en la percha que Harry había señalado. Incluso ajustó su postura para que la letra en su pico fuera más visible para la cámara. Dios mío. Chris susurró con dificultad. Oh. Fiona y Richard también dejaron sus guiones, mirando la espalda de Harry con total asombro. Harry se volvió hacia el entrenador de aves, completamente petrificado, y Chris, hablando lentamente, creo que ya está listo para intentar entregar la carta. ¿A qué ventana o buzón necesitas que vuela? Puedo intentar decírselo. Toda la zona de preparación de animales estaba sumida en un silencio sepulcral. Todo el personal, incluidos los veteranos tramoyistas, parecía como si un hechizo paralizante los hubiera alcanzado. El adiestrador de aves miró los inútiles bocadillos y el silbato que tenía en la mano, con el rostro ardiendo como si una mano invisible lo hubiera abofeteado varias veces. Las habilidades que había practicado durante años parecían una broma ante el extraño saludo y gesto de aquel niño. Chris finalmente reaccionó. Su rostro se sonrojó de emoción y una alegría desbordante disipó al instante su anterior melancolía. Se levantó de un salto, mirando a Harry como si contemplara un tesoro, con la voz temblorosa, Harry, muchacho. ¿Cómo lo hiciste? No importa cómo lo hiciste. Rápido. Dímelo. Y vuela hacia esa ventana de la izquierda en el segundo piso. Despacio. Cámara. Todas las posiciones. Acción. Harry se dio la vuelta, acercándose levemente al búho nival que estaba en la percha y señaló con claridad y lentamente hacia la ventana que el director le había indicado. El búho nival extiende sus anchas alas como un verdadero mensajero mágico.
Portando la carta que determinaría el destino de la producción, planeó con firmeza hacia la dirección indicada. La luz ilumina sus plumas blancas como la nieve y el pergamino de la carta, trazando un camino mágico, onírico e increíblemente auténtico en la lente de la cámara. Quebrado perfecto. Corte. Chris estaba eufórico. Ni siquiera se molestó en ver la repetición antes de lanzarse frente a Harry, agarrando con entusiasmo sus pequeños hombros. Las venas inyectadas en sangre alrededor de sus ojos se habían atenuado notablemente por su euforia. ¿Y Harry? Oh, esto es simplemente un milagro. No. Es magia. Jadeaba con dificultad, pero su mirada estaba más emocionada que nunca. Tras la euforia inicial, Chris dijo solemnemente, Harry, ¿puedes hacer que los demás sean iguales de obedientes? Aunque solo sea para una toma más. Harry no respondió a Chris de inmediato, en cambio, sus ojos recorrieron con calma a los búhos nivales restantes. Podemos intentarlo, director Columbus, dijo Harry en voz baja. Creo que llegó a establecer una profunda amistad con ellos. Pero, como puede ver, necesitan instrucciones. La red de novelas taiwanesas para recomendaciones de libros, tcam.com, es muy práctica. No se apresuró a tocar a los otros búhos, sino que le habló a Chris, director Columbus, ¿podría pedirle a alguien que prepare algunos accesorios sencillos? Unas cuantas estacas de madera de diferentes colores y alturas, preferiblemente fijadas al suelo, y algunas tiras de tela de colores vivos pero ligeras. Esta petición dejó a Chris perplejo, pero en ese momento, Harry ya tenía un halo misterioso en los ojos. Parecía que, tal como había dicho, Harry realmente había entablado una profunda amistad con los búhos. Chris hizo inmediatamente un gesto con la mano, indicando al equipo de utilidad que hicieran lo que se le pedía. Harry se hizo a un lado y usamos carne de pollo para dejar leves rastros de olor en varios lugares clave, el punto de despegue preestablecido, el punto medio de la trayectoria de vuelo y el destino final. La habilidad del rey de las bestias le permitió comunicarse con los búhos nivales, trascender por completas las fronteras entre especies. Cuando las estacas y las tiras de tela de colores estaban listas, Harry comenzó su ritual. No usamos comida para atraerlos como un adiestrador de aves, en cambio, primero ató tiras de tela a la parte superior de varias estacas. Luego, se acercó a las jaulas y abrió las otras dos una por una. Bajo la tensa mirada de todos, hizo algo aún más incomprensible. No habló con los búhos ni hizo gestos, en cambio, dándoles la espalda, se enfrentó a la primera estaca, levantó el brazo, hizo una pausa de 3 segundos y luego lo bajó. Chris, Fiona y Richard se quedaron con la boca ligeramente abierta. Al segundo siguiente, ocurrió una escena mágica, y sus bocas se abrieron de par en par, lo suficiente como para que cupiera uno, no, 2 huevos. El primer búho nival batió sus alas y alzó el vuelo, aterrizando con precisión en la estaca atada con la tira de tela azul. A continuación, Harry se giró hacia la segunda estaca y repitió el gesto de levantar el brazo. El segundo búho nival hizo lo mismo. Repitiendo este proceso una y otra vez, Harry logró guiar a varias lechuzas comunes hasta sus destinos. Finalmente, miró al búho nival más grande. Sin levantar el brazo, acercándose levemente. El búho nival alzó el vuelo con gracia y se posó en la estaca más alta, que estaba atada con una tira de tela dorada. Durante todo el proceso, Harry no emitió ningún sonido ni logró contacto visual directo, pero era como si controlara a esos rapaces a través de hilos invisibles. El plató estaba sumido en un silencio sepulcral, solo las cámaras seguían girando diligentemente. La respiración del director Chris casi se detuvo. Se tapó la boca, temiendo que incluso el más mínimo sonido rompiera ese equilibrio mágico. Fiona Chow y Richard Graves intercambiaron una mirada de incredulidad, al ver ambos la misma sorpresa reflejada en los ojos del otro. Esto ya no podía explicarse simplemente por ser bueno con los animales. Ahora, Harry finalmente se giró para mirar a los búhos que esperaban en silencio, con voz clara pero suave, vamos a entregar el correo. Tomó varios rollos de letras especiales de utilería de diferentes grosores y se acercó a ellos. En lugar de entregarlos uno por uno, colocó 3 rollos juntos en una bandeja y la empujó hacia ellos. Los búhos se inclinaron casi simultáneamente, cada uno recogiendo con precisión uno de los rollos. El búho nival tomó el rollo más pesado, mientras que las lechuzas comunes reconocieron los medianos y ligeros respectivamente. Dios mío, susurró a alguien exclamando. Harry retrocedió unos pasos. Mirando hacia la ventana del segundo piso, la barandilla del porche y el buzón del número 4 de Private Drive, señaló estos 3 puntos en secuencia con gestos claros y sutiles. Vete, dijo en voz baja. Los búhos alzaron el vuelo a su orden. No volaban en un enjambre caótico, sino que formaban una formación dispersa y bien espaciada. El búho nival voló más alto y con mayor firmeza, llegando primero al alféizar de la ventana del segundo piso y dejando caer la carta con una postura majestuosa.
Las 4 lechuzas comunes se lanzaron en picada a izquierda y derecha hacia la barandilla del porche y el buzón de abajo, con movimientos tan ágiles como si hubieran practicado millas de veces. Perfecto. Alto, gruñó Chris con voz ronca por el intercomunicador, temblando de emoción. Cámara A, sigue al búho nival. Cámara B, capta la zambullida a la izquierda. Cámara C, toma un primer plano del buzón. La toma más brillante se produjo durante el rodaje de la parte de Fiona. Según la sencilla conversación que Harry mantuvo con Fiona previamente, cuando ella abrió la puerta de golpe, presa del miedo y la ira, el búho nival más grande no salió volando. En cambio, siguiendo las instrucciones de Harry, en el instante en que ella abrió la puerta, realizó un elegante giro en el aire y aterrizó con firmeza en el pilar bajo de la pared, justo delante del porche. La distancia era terriblemente corta. Las enormes pupilas doradas del búho nival miraban fríamente a Fiona sin pestañear, con el rollo de correo aún sujeto sin apretar en su pico, como si la instalara en silencio. Esa mirada pura de una especie no humana hizo que a Fiona se le erizara el vello al instante. El miedo y el rechazo en su rostro no necesitaban actuación, eran tan reales que le aceleraban el corazón. Incluso retrocedió un poco instintivamente. Esta reacción instintiva, que no estaba en el guión, se convirtió en la improvisación más brillante, que Chris insistió en conservar. Corten. La voz de Chris estaba completamente ronca, pero no le importó. Saltó de su silla, agitando los brazos. Increíble. Y genial. Y Harry, eres un genio. Lo logramos. Lo resolvimos por completo. Solo en ese instante, toda la tripulación se estalló en vítores y aplausos ensordecedores. El problema crucial que los había aquejado durante días, les había costado una fortuna y casi había paralizado el progreso, había sido resuelto por un niño de una manera casi mágica. El adiestrador de aves se quedó paralizado, mirando las herramientas profesionales que tenía en la mano y que nunca había usado. La vergüenza le subía a la cara, pero sus ojos estaban llenos de asombro ante una habilidad desconocida. Timbre. Se ha detectado que el presentador ha resuelto por completo un problema fundamental de filmación de manera magistral, presentando a la perfección una escena mágica clave. Tarea 1. Ayuda a Chris Columbus a resolver completamente el problema de la filmación. Tarea completada. Recompensa otorgada, memoria fotográfica, habilidad pasiva. La memoria y la capacidad de procesamiento de información de tu cerebro han experimentado un salto fundamental. Cualquier texto, imagen, sonido u olor, una vez percibido, formará instantáneamente un recuerdo permanente, nítido y profundo que podrá recuperarse rápidamente en cualquier momento. El conocimiento construirá un palacio inexpugnable para ti. Eres un genio. Una sensación de frescor le recorrió la cabeza como un manantial. Harry entrecerró ligeramente los ojos y, en un instante, se dio cuenta de que todo a su alrededor había cambiado. Alcanzó a ver el guión gráfico arrugado en la mano de Chris, y cada línea de texto y cada marca en él quedaron claramente grabadas en su mente, escuchó la conversación en voz baja del equipo de utilidad a lo lejos. Y cada sílaba fue captada, comprendida y grabada con precisión, incluso pudo distinguir las complejas capas de olores en el aire, una mezcla de diferentes pinturas, madera y café. Justo cuando Harry estaba sorprendiendo a todos en el lugar elegido manipulando a los búhos, en Wolverhampton. Wolverhampton, la cocina de la familia Smith en Grasslandside. Las luces estaban tenues y 2 figuras, una grande y otra pequeña, se afanaban en la cocina. El dulce aroma del pastel de limón recién horneado, el favorito de Harry, flotaba en el aire. Susan Smith y Elizabeth estaban envolviendo cuidadosamente los 2 últimos pasteles en papel vegetal y colocándolos en una cesta de mimbre forrada con un paño suave. Mamá. Elizabeth se puso de puntillas, haciendo todo lo posible por entregarle el pastel envuelto a Susan, con sus ojos azules brillando bajo la luz. ¿De verdad veremos a Harry filmando? Igual que en la televisión. Susan cogió el pastel y lo colocó con cuidado en la cesta, asegurándose de que no se estropeara durante el trayecto. Se giró para mirar a su hija y sonriendo con dulzura, aunque un atisbo de nerviosismo que ella misma no había notado se ocultaba en lo profundo de sus ojos. Mientras tengamos cuidado y el plan sea minucioso, deberíamos poder hacerlo, cariño. Baja la voz. Escucha, Elizabeth, esta es nuestra misión secreta, y cada paso debe realizarse según lo planeado. Hizo que Elizabeth se sentó en la pequeña mesa de la cocina, cogió un trozo de papel arrancado de un horario de trenes y un lápiz, y comenzó el despliegue. Elizabeth, primer paso, necesitamos revisar nuestro equipo. En tu pequeña mochila, además de tu cuaderno de dibujo y lápices de colores, también debes llevar una botella de agua y galletas envueltas individualmente. Comprar agua y comida fuera es bastante caro. Tenemos que ahorrar, ¿sabes? El tono de Susan era algo serio, y Elizabeth asentándose con la cabeza sin expresión. ¿Están listos los pañuelos y tu abrigo? Susan miró a Elizabeth. ¿Listos, mami?
Susan se mostró con satisfacción, pero de repente recordó algo e inmediatamente frunció el ceño, con una expresión aún más seria que antes. Elizabeth, escucha con atención. En esta tarjeta figuran mi número de teléfono, el nombre completo de Harry y la dirección aproximada del plato de rodaje. En caso de, quiero decir, en caso de que nos separemos accidentalmente, debe encontrar a un miembro del personal uniformado o a un policía y mostrarles la tarjeta, ¿entiende? Elizabeth se movió enérgicamente, con el rostro tenso como si estuviera recibiendo entrenamiento de agente secreto. Entendido. Guardaré la tarjeta bien a mano. Susan expresó con satisfacción y continuó, segundo paso, reglas de juego. Susan levantó un dedo. Primero, asegúrense de guardar absoluto silencio mientras observan. Una vez cerca del set, probablemente solo podremos observar desde lejos. No pueden gritar, Harry, no pueden correr hacia allí y no pueden interrumpir el trabajo de nadie. La filmación debe ser muy silenciosa. Segundo, quédate cerca de mamá. Allí habrá muchos desconocidos, máquinas y cables, así que debes agarrarme la mano en todo momento. Tercero, ten paciencia. Hacer películas es lento, una sola toma puede filmarse muchas veces. Puede que tengamos que esperar mucho tiempo, e incluso puede que no lleguemos a hablar con Harry de cerca al final. Debes prometerle a mamá que, aunque eso ocurra, no te decepcionarás ni armarás un escándalo. Cuarto, dijo Susan, haciendo una pausa de unos segundos, con un tono sumamente serio. Sobre el trabajo de Harry. Puede que veas a tu hermano haciendo cosas muy raras, como hablar solo o estar sepultado bajo un montón de sobres. Todo eso es actuación, es falso. No puedes acercarte corriendo y preguntar, ¿te duele, hermano mayor? O, ¿cómo es que esos pájaros son tan obedientes? Recuerda, ese es su trabajo. Cuando lo vemos, es como presenciar un truco de magia que no se puede interrumpir. Elizabeth hizo todo lo posible por comprender estas reglas y, finalmente, extendió solemnemente su dedo meñique, te lo prometo, mami. Soy la exploradora que mejor se porta. Tercer paso, sobre el itinerario de mañana. Susan miró el reloj, mañana tenemos que coger el primer tren a Londres, así que tenemos que acostarnos temprano esta noche. Nos pondremos la ropa y los zapatos más cómodos para parecer una madre y una hija normales que visitan Londres. No llamaremos demasiado la atención. Pensó un momento y luego metió 2 pañuelos limpios y una botellita de agua en la cesta. Comeremos algo sencillo por el camino, así que ven bien por la mañana. Le dio un último vistazo a la cesta, 6 pastelitos de limón, un tarro de mermelada casera de frambuesa y una latita de té. Los regalos no eran caros, pero tenían el sabor del hogar y la simpática y un tanto torpe generosidad de una madre. Una vez terminados los preparativos, la cocina volvió al silencio, roto solo por el leve zumbido del frigorífico. Susan apagó la luz principal, dejando solo una pequeña lámpara de pared. El tenue resplandor amarillo envolvía la cocina impecable y la cesta de mimbre llena de cariño. Abrazó a Elizabeth, que ya empezaba a bostezar, y contemplaba la densa oscuridad de la noche. Wolverhampton ya dormía, mientras que a cientos de kilómetros de distancia, en Berkshire, su hijo podría seguir trabajando bajo las luces. Mañana, tomaría a su hija y, sin avisar con antelación, iría discretamente a ver a Harry. Quería darle una sorpresa a su hijo, y también quería ver con sus propios ojos las cosas increíbles que Harry estaba haciendo en ese lugar desconocido. En el lugar de rodaje, en Picket Crescent Street, en Berkshire, ya había anochecido. Pero el ambiente era inusualmente animado. Todos los miembros de la tripulación lucían una gran sonrisa. Tras resolverse los problemas acumulados durante mucho tiempo, Chris y su equipo estaban realmente felices. Incluso hizo un gesto generoso, invitando a cenar a todo el equipo presente. Claro que, como era tan tarde, no había una cena especialmente sofisticada. Sin otra opción, tuvo que conformarse con la siguiente mejor alternativa y contactó con 2 de los camiones de comida ambulantes nocturnos con mejor reputación de los pueblos cercanos. Media hora después, los 2 camiones de comida llegaron según lo previsto. En cuanto se abrieron las puertas, el aroma de la comida se convirtió al instante en el centro de atención de todo el plato. En el primer camión, las hamburguesas y los perritos calientes a la parrilla chisporroteaban en la plancha. El pescado con patatas fritas tenía un aspecto dorado y crujiente, y su aroma impregnaba el aire. Incluso había poutine humeante. Las generosas porciones de papas fritas estaban bañadas en una rica salsa de carne y espolvoreadas con trocitos de queso fresco, las calorías eran desorbitadas, pero eran irresistibles. El segundo camión ofrecía samosas y naan indios clásicos, acompañados de chow mein chino y arroz frito. Al ver los recipientes llenos de verduras, pollo y camarones, Harry no pudo evitar tragarse la saliva. Este camión también ofrece sopas y bebidas calientes, una gran olla de crema de tomate, un flujo constante de café y té caliente, e incluso chocolate caliente. Evidentemente, el segundo camión de comida había conquistado el paladar de Harry.
La comida estaba dispuesta sobre largas mesas improvisadas. No había cubiertos finos, principalmente platos de papel, tenedores de madera y vasos desechables. Pero a nadie le importó. Todos tomaron su comida y se reunieron en grupos de 2 y 3. Algunos se sentaron sobre cajas de equipo, otros se apoyaron contra muros de utilidad y otros simplemente se sentaron en el suelo. Chris, con una hamburguesa repleta de ingredientes y un vaso de Coca-Cola en la mano, se abrió paso entre la multitud sin ningún aire de superioridad, brindando con los técnicos de iluminación y los tramoyistas. Fiona Chow eligió con elegancia una ración de pescado con patatas fritas, dando pequeños bocados mientras charlaba en voz baja con el personal que la rodeaba. Richard Graves, con un plato de chow mein en la mano, se acercó a Harry y le escuchó, revolviéndole el pelo. Buen trabajo, chico. Eres el héroe de la noche. Come lo que quieras. Harry pidió una ración sencilla de chow mein y una taza de chocolate caliente, sentado en un rincón relativamente tranquilo. Justo cuando estaba a punto de terminar de comer, Chris se acercó y le dio una palmada en el hombro. Hola, Harry. Mi afortunado, tengo buenas noticias para ti. Mañana, 25, te doy el día libre. Tenemos que desmontar los decorados y prepararnos para volver al estudio y continuar filmando las tomas restantes. Tras unas cuantas tomas más, esta secuencia estará completamente terminada. Al oír esto, los ojos color esmeralda de Harry se iluminaron al instante. ¿El 25? El próximo partido es el 25. Abogado Burton, ¿está preparado? ¿Se volverá aún más codicioso o se detendrá a tiempo? Director Colón, ¿puedo usar su teléfono? Chris, que estaba a punto de marcharse, sacó inmediatamente su teléfono y se lo entregó a Harry, para luego darse la vuelta y seguir celebrando con el grupo. Y Harry, con la soltura de la práctica, marcó el número de Burton. Burton, que debería haber estado en la oficina, ya había regresado a casa y estaba tumbado en la cama grande y mullida de su dormitorio cuando contestó al teléfono. Buenas noches, señor Burton. Espero no haber interrumpido su descanso. ¿Cómo va el asunto que le encomendé la última vez? Además, ¿está libre mañana? Hay otro partido interesante. Al otro lado de la línea, Alan Burton estaba recostado contra el cabecero de la cama, saboreando un café de primera calidad. Al oír esto, sentí un nudo en el estómago, pero un deseo aún más fuerte lo envolvió rápidamente. Por supuesto, señor Smith. Míreme. He estado tan ocupado que se me ha olvidado todo. La empresa y los documentos ya están en orden. Solo falta que la señora Susan firme. Además, señor Smith, ¿a qué partido quiere apostar? Ah, sí. Entonces haré que mi madre venga a firmar en 1 o 2 días. En cuanto al partido, es mañana por la noche, Países Bajos contra Yugoslavia. La voz de Harry se escucha con claridad. Países Bajos 3-1 Yugoslavia. De acuerdo, 3-1. Igual que con las reglas anteriores, todos dentro, confirmó Burton con tono relajado. No, señor Burton. Con 10.000 libras bastará. Disculpe las molestias, dijo Harry. Burton se quedó atónito un instante, luego empresarial con la cabeza, con una leve sonrisa de desdén asomando en las comisuras de sus labios. En efecto, su querido señor Smith seguía siendo un niño, ¿cómo podía tener la misma visión que él? Muy bien, señor Smith. Dicho esto, ambos colgaron el teléfono. La sonrisa que asomaba en la comisura de los labios de Burton pasó del desprecio a la confianza. 10.000 libras eran calderilla para él ahora, lo que de verdad le importaba era su parte. La euforia por las ganancias netas de 1,76 millones de libras del último partido aún no se había disipado. La emoción de ascender socialmente de la noche a la mañana le había abierto el apetito por más. ¿Un millonario? En Londres, eso era, como mucho, un miembro acomodado de la clase media. Quería más. Quería verdadera libertad financiera, no tener que preocuparse nunca más por la opinión de nadie, y que gente como Everett siempre lo admirara. Comprobó las cuotas que ofrecían las casas de apuestas. Países Bajos contra Yugoslavia. El resultado exacto del partido Países Bajos 3-1 Yugoslavia tenía una probabilidad aproximada de 1-7. Tomó una decisión de inmediato, dispuesto a arriesgarlo todo. De repente, se le ocurrió una idea audaz. Con manos temblorosas, marcó el número de Everett y dijo con cierto tono, Lawrence, con respecto a ese límite de crédito que mencioné antes, ¿cuándo estará disponible? Sí, necesito un fondo rotatorio a corto plazo, alrededor de 700.000 libras. Lo necesito hoy mismo. Si todo va bien, espero poder saldar esta deuda en 1 o 2 días. Everett estaba ahora a su entera disposición, utilizando el canal de crédito de emergencia VIP de más alto nivel del banco, sin siquiera haber completado el proceso completo de evaluación de riesgos.
Sabía que esto no cumplía con la normativa, pero los 1,76 millones de ingresos por apuestas en la cuenta de Burton le hicieron sentir que el riesgo era manejable. 2 horas después, llegaron los fondos. Burton poseía ahora una enorme fortuna de 2,5 millones de libras. Una suma de dinero lo suficientemente grande como para dejar a una persona común y corriente boquiabierta de asombro y marearla. Tenía previsto ir a la casa de apuestas temprano a la mañana siguiente para hacer su apuesta, junto con la insignificante parte que le correspondía a Harry. A la mañana siguiente, cuando el cielo aún tenía el color del vientre de un pez, la figura de Alan Burton apareció en la calle desierta. No fue primero al banco, eso habría sido demasiado llamativo. En cambio, utilizó el canal privilegiado que Everett le había abierto urgentemente por teléfono. Transfirió la enorme suma de 2,5 millones de libras esterlinas directamente mediante transferencia electrónica cifrada a las cuentas VIP de más alto nivel de 3 casas de apuestas diferentes. Una de ellas permitía la verificación de grandes importaciones y la impresión de recibos en las tiendas físicas asociadas designadas. Tras completar todo esto, regresó a casa, cogió de la caja fuerte las 10.000 libras de Harry y dinero suficiente en efectivo para cubrir los gastos del servicio, y los metió en un maletín viejo y corriente. Esto era por cumplir con el trámite en la tienda física y pagar gastos varios. Cuando llegó a aquella casa de apuestas que le resultaba tan familiar, la persiana metálica apenas se había subido hasta la mitad. El dueño, Raj, estaba dentro limpiando el mostrador. Al ver a Burton entrar, arqueó una ceja sorprendida. ¿Señor Burton? Tan temprano, su tez se ve extraordinaria. Percibió claramente la mirada en los ojos de Burton, una mezcla de intensidad inyectada en sangre, excitación y una mirada desesperada, de todo o nada. Raj, hoy toco a lo grande. La voz de Burton era ligeramente ronca, pero excepcionalmente clara. Sin preámbulos, se dirigió directamente al mostrador, colocó el viejo maletín encima y lo abrió. Raj se inclinó para mirar y se quedó sin aliento. Estaba repleto de billetes de 50 libras esterlinas cuidadosamente atados. Aunque solo eran 50.000, el impacto visual en la tienda vacía al amanecer seguía siendo asombroso. ¿Señor Burton? Raj vaciló un poco. Esto es solo la punta del iceberg. Burton lo interrumpió, entregándole un papel con el nombre de una casa de apuestas, un largo código de autorización de cuenta VIP y una línea de texto, Países Bajos vs Yugoslavia, resultado exacto 3-1. Apuesta de 2,5 millones de libras. Las gafas de Raj casi se le resbalaron del puente de la nariz. Miró fijamente aquel número, con los dedos temblando incontrolablemente. ¿2,5 millones? Su voz cambió de tono. Señor Burton, ¿está seguro? ¿Todo correcto? 3-1. Estoy seguro, dijo Burton con firmeza. Usa el código de autorización que te di para acceder a tu cuenta VIP y verás que los fondos ya están disponibles. Quiero estar presente para verte imprimir el boleto y obtener el comprobante físico de la apuesta. Resta la comisión de mi dinero. Raj sintió que se le secaba la garganta. Llevaba décadas regentando esa casa de apuestas y había visto a grandes apostadores, pero nunca había visto a nadie apostar 2,5 millones de libras. Con ese dinero le habría bastado para comprar todas las tiendas de esa calle y aún le habría sobrado dinero, y se lo estaba jugando todo. Era como tirar los dados, apostarlo todo a un solo resultado de fútbol. Esto ya no era un juego de azar, esto era prácticamente una apuesta suicida. Recordaba la enorme suma que Burton había ganado hacía unos días apostando por la victoria de Portugal por 3-2. ¿Podría ser que una suerte increíble hubiera provocado que este abogado se perdiera por completo? ¿O acaso poseía información privilegiada imposible? Señor Burton, la voz de Raj transmitía una gravedad sin precedentes, incluso un matiz de súplica, esta cantidad, esta forma de jugar, el riesgo es demasiado alto. Tal vez podrías dividirlo. ¿O considerar otras opciones más seguras? No estaba siendo del todo altruista, también temía que si Burton lo perdía todo, este cliente habitual desaparecería o, peor aún, causaría problemas. Hazlo ya, Raj, dijo Burton con voz firme. O lo tramitas ahora mismo, o iré a otro más alto. Me imagino que la comisión será bastante sustancial. Raj se calló. La tentación de una comisión millonaria y el aura indiscutible en los ojos de Burton anularon su cautela. Con manos temblorosas, siguió las instrucciones del comprobante e inició sesión en el sistema de gestión de agentes de alto nivel de la casa de apuestas. Cuando el saldo de la cuenta y el límite de apuestas se muestran claramente en la pantalla, su última duda se desvaneció. Este abogado, normalmente discreto, realmente había movilizado una cantidad de capital tan aterradora. Siguió la petición de Burton y apostó esa vertiginosa serie de números a Países Bajos 3-1 Yugoslavia. Cuotas, 7.0. En el momento en que pulsó confirmar, Raj sintió que el corazón le daba un vuelco.
En la pantalla apareció una enorme notificación de apuesta ganadora, junto con el premio estimado. Si acertaba, el premio antes de impuestos ascendería a 17,5 millones de libras. La impresora comenzó a zumbar, expulsando lentamente un comprobante físico extralargo con una compleja marca de agua de seguridad y un código de identificación único. En él figuraban claramente los detalles de la apuesta y esa suma astronómica. Con ambas manos, Raj le entregó este delgado trozo de papel a Burton. Burton lo tomó, escudriñando con la mirada cada número y letra línea por línea. Tras confirmar que era correcto, lo dobló por la mitad y lo guardó cuidadosamente en el bolsillo interior de su traje, justo contra su corazón. Podía sentir el peso de aquel papel, la sensación de estar a un paso del cielo y a un paso del infierno. Dejó suficiente dinero en efectivo para cubrir la tarifa del servicio y recogió el viejo maletín, que ahora estaba mucho más vacío. Luego sacó otras 10.000 libras y apostó por Harry. Una vez que Raj terminó la operación, finalmente se dio la vuelta para marcharse. Buena suerte, señor Burton, de verdad, buena suerte, dijo Raj a sus espaldas, con voz seca y una expresión sumamente compleja. Burton no miró hacia atrás. Aspiró con avidez el dulce aire, fantaseando ya con el momento en que se convertiría en multimillonario. En el momento en que Burton salió de la tienda, en la estación de Wolverhampton. La madrugada en la estación de tren de Wolverhampton estaba tan fría como siempre. El andén estaba vacío, con solo unos pocos viajeros aquí y allá. Susan tenía 2 billetes de tercera clase para Londres. Con una mano sostenía firmemente la estación de Euston, mientras que con la otra sostenía una cesta y sujetaba con firmeza a Elizabeth. El pequeño rostro de Elizabeth estaba sonrojado de emoción. Llevaba puesta su pequeña mochila, que contenía un cuaderno de dibujo, lápices de colores, agua y la tarjeta de emergencia que Susan le había grabado repetidamente. Sus profundos ojos azules recorrían la estación con inmensa curiosidad. Para ella, todo estaba lleno de asombro. «Mamá, ¿de verdad el tren nos llevará a Londres para ver a Harry?» Miró a Susan, cuya voz sonaba especialmente nítida en el andén vacío. Susan miró a Elizabeth, con el corazón latiéndole con fuerza por los nervios. En realidad, era la primera vez que dejaba Wolverhampton para ir a Londres, un lugar que solo había visto en la televisión y en los periódicos. Había vivido toda su vida en esta ciudad industrial, viajando únicamente hasta Birmingham para visitar a sus familiares. Londres, para ella, era otro mundo. Sí, cariño. Respiró hondo, intentando que su voz sonara menos nerviosa. Pero recuerda nuestro acuerdo, quédate cerca de mamá, como 2 patitos acurrucados para cruzar un río caudaloso. El zumbido de un tren que se aproximaba se escuchaba por los altavoces, y las vías comenzaron a vibrar ligeramente. El enorme tren redujo la velocidad hasta detenerse con una ráfaga de viento, y las puertas se abrieron con un silbido. Susan sintió una oleada instintiva de mareo y respiró hondo. Apretó la cesta de mimbre que llevaba en el brazo, los 6 pastelitos de limón, la mermelada de frambuesa y la latita de hojas de té que contenían le parecieron pesados. «Vamos, Elizabeth, subamos». Tomó a su hija de la mano y entró en el carruaje. El vagón olía a cuero, polvo y desinfectante. Encontraron asientos junto a la ventana y se sentaron. Elizabeth se arrodilló inmediatamente en su asiento, con la nariz pegada al frío cristal, observando cómo el andén se alejaba lentamente. El paisaje urbano familiar de Wolverhampton comenzó a desvanecerse, a acelerarse, y finalmente a convertirse en una mancha borrosa de campos verdes. Susan estaba sentada erguida, con la cesta de mimbre sobre el regazo, mirando al frente con una expresión algo inexpresiva. Un sinfín de preocupaciones le pasaron por la cabeza. ¿Se perderían? ¿Estaría Harry demasiado ocupado para verlos? ¿Los echarían del plato? ¿Qué tan grande era Londres? Mamá, Elizabeth giró la cabeza y susurró, ¿cómo le va a Harry en Londres solo? ¿Nos echará de menos? ¿Se ha convertido en una estrella como las de la televisión? Estas preguntas despertaron de inmediato la inquietud que Susan albergaba en su corazón. Miró los ojos azules, puros y profundos de su hija, tan parecidos a los de Harry, y esbozó una sonrisa forzada. Extendió la mano y le alisó el cabello a su hija. «Ay, cariño, Harry está muy bien en Londres, solo. En cuanto a que nos extrañe, probablemente solo tenga tiempo de extrañarnos cuando termine de trabajar. Harry sigue siendo Harry. Creo que estará muy contento con esta sorpresa». Parecía que lo estaba explicando tanto a Elizabeth como a sí misma. El tren siguió su marcha rugiendo, llevando a la madre y a la hija, visiblemente angustiadas, hacia Londres. Cuando Susan, con Elizabeth en brazos, salió tambaleándose del gran, bullicioso y resonante vestíbulo central de la estación de Euston junto con la multitud, ambas se quedaron paralizadas al mismo tiempo. Se vieron abrumados por una cacofonía de sonidos, el rápido clic-clac de los zapatos de cuero y los tacones altos sobre los suelos de mármol. El zumbido de las ruedas de las maletas al pasar y diferentes idiomas y acentos procedentes de todas direcciones.
La rápida voz femenina que anunciaba la información del tren por el altavoz y el leve rugido del tráfico de las calles exteriores se mezclaron en un estruendo vertiginoso que les retumbaba en los tímpanos. La multitud fue lo segundo que los abrumó. Oficinistas con trajes elegantes caminando a paso ligero sin mirar a su alrededor, turistas desconcertados arrastrando enormes maletas, grupos de estudiantes ruidosos, todos tenían prisa. Nadie les dedicó una segunda mirada, y nadie se detuvo a escucharlos. Susan, por instinto, atrajo a Elizabeth hacia sí, sintiendo que en cualquier momento podría ser arrastrada y engullida por aquel torrente. El alto techo encima de la estación de Euston, los enormes ventanales arqueados de cristal, la intrincada decoración victoriana, todo era más grande de lo que jamás hubieran imaginado. Cuando finalmente reunió el valor suficiente para salir de la estación y pararse en los escalones, la escena que vieron hizo que Susan jadeara. Las calles, de una ansiedad aterradora, estaban repletas de tráfico, los autobuses rojos de 2 pisos pasaban como edificios en movimiento, y hileras e hileras de edificios antiguos y modernos se extendían a ambos lados, creando una intensa sensación de presión. El aire ya no olía a la vegetación del hogar, sino a gasolina, polvo, café y una mezcla de innumerables olores desconocidos. Mamá, Elizabeth presionó la mano de Susan con fuerza, y por primera vez su voz denotaba timidez e inquietud. Es tan grande y tan ruidoso. En sus profundos ojos azules, la emoción había dado paso a una desconcertada sensación de estar abrumada. El corazón de Susan latía con fuerza y le sudaban las palmas de las manos. Apretaba el papelito que explicaba cómo hacer transbordo a un tren con destino a Berkshire, pero se dio cuenta de que apenas podía calcular en qué dirección ir. Parecía reconocer las palabras de los carteles, pero al leerlas juntas se sentía perdida. Ferrocarril Nacional, Línea Norte, parada de taxis, todas las opciones parecían tan extrañas. Intentó imitar a la gente que la rodeaba, enderezando la espalda y tratando de no parecer una recién llegada del campo, pero sus movimientos rígidos y su mirada errante la delataron. Sentía una profunda sensación de estar fuera de lugar, su viejo abrigo, la cesta de mimbre que desentonaba con los elegantes maletines que la rodeaban y el nerviosismo palpable en su rostro. Incluso su ligero acento parecía trazar un círculo invisible a su alrededor, aislándola del gigante que era Londres. Tranquila, Elizabeth, se obligó a sí misma a calmarse mientras se armaba de valor. Seguiremos el plan. Primero, encontraremos las señales de la otra estación. Le costaba identificar las señales, mientras guiaba con cuidado a su hija por el borde de la multitud. Calle Pickett Crescent, Berkshire. Tras despertarse temprano, Harry se sintió algo inquieto e irritable, había olvidado una cosa cuando tendió la trampa. Eso era que todo su dinero estaba con el abogado Burton. Tenía que recuperar el dinero del abogado Burton antes de poder hacer una nueva apuesta. Y maldita sea, ¿cómo pudo olvidarlo? ¿Y a quién debía buscar? ¿Quedaba alguien a su alrededor en quien pudiera confiar de verdad? ¿El director Chris? Estaba tan ocupado que ni siquiera tocaba el suelo con los pies, probablemente no tendría tiempo para hacerle recados. Harry se frotó las 7 palpitantes y dejó escapar un largo suspiro. Por suerte, aún quedaba mucho tiempo antes de que empezara el partido, lo que le daba tiempo suficiente para encontrar un candidato adecuado. Harry sostenía el guión, utilizando la memoria fotográfica en su mente para buscar los rostros y la información de los miembros del equipo de filmación. Los rostros, los roles y las personalidades de cientos de miembros del equipo desfilaban ante nuestros ojos. Ion, el tramoyista, demasiado chismoso; Mike, el conductor, con una mirada poco sincera. El becario del departamento de utilería, demasiado tímido. No había una sola persona en la que pudiera confiar plenamente para recuperar cientos de millas de libras en efectivo de Burton y, potencialmente, para gestionar asuntos más delicados en el futuro. Justo cuando se sintió atascado, echando la cabeza hacia atrás y golpeándola contra la pared inconscientemente, se produjo un alboroto en las cercanías, y una persona con acento de Wolverhampton se acercó. Harry lo captó perfectamente, pues el sonido de su hogar le resultaba demasiado familiar. Disculpe, ¿es aquí donde están filmando la película de Harry Potter? Estamos buscando a un chico que trabaja aquí llamado Harry Smith. Soy su madre. El movimiento de golpearse la cabeza cesó al instante. Alzó la vista, con sus profundos ojos azules llenos de asombro. ¿Madre? ¿Elizabeth? ¿Cómo encontraron este lugar? ¿Sin una llamada telefónica ni ningún aviso previo? Cerró el guión, se puso de pie y caminó rápidamente hacia la fuente del sonido. Fuera del cordón provisional a la entrada del plato, Susan sujetaba nerviosamente su cesta de mimbre, mientras Elizabeth se aferraba con fuerza a su pierna. Ambas parecían agotadas por el viaje. Sus rostros reflejaban el cansancio de un largo viaje y la inquietud de adentrarse en territorio desconocido. Un tramoyista les impidió el paso amablemente. Señora, lo siento, esta es una zona de rodaje restringida. No se permite la entrada a personas ajenas al personal.
¿Tiene cita o puede ponerse en contacto con el agente del actor que mencionó? El rostro de Susan se sonrojó repentinamente y trató de explicar torpemente, no tenemos cita. Vinimos de Wolverhampton. Solo queríamos verlo y darle algunas cosas. Soy su madre y ella es su hermana. Sus palabras parecían algo incoherentes debido a su nerviosismo, lo que la hacía sonar aún más sospechosa. Elizabeth alzó su pequeño rostro, y sus profundos ojos azules ya comenzaban a llenarse de lágrimas, no por miedo, sino por la frustración de haber sido detenida justo cuando estaba a punto de ver a su hermano. Justo en ese momento. ¿Mamá? ¿Elizabeth? Una voz clara adolescente y gratamente sorprendida exclamó. El coordinador del rodaje miró hacia donde provenía el sonido. Vio a Harry Smith corriendo a toda prisa lejos del lugar de filmación. Al verlo, el coordinador se dio cuenta de que el chico del que hablaban la madre y la hija era el actor principal. Al ver la expresión de emoción en el rostro de Harry, el coordinador se sintió emocionado con resignación y las dudas que albergaba en su corazón desaparecieron por completo. Al ver a Harry, Elizabeth ya no pudo contenerse. Se soltó de la mano de Susan y se balanceó sobre Harry como un pequeño ciervo, abrazándolo fuertemente por la cintura. ¿Y Harry? Susan se quedó inmóvil donde estaba, y al instante sus ojos se enrojecieron. Miró a su hijo. Parecía un poco más delgado que cuando se había ido de casa, pero estaba de buen humor y parecía algo diferente. No lograba precisar qué era lo que le pasaba. ¿Estaba más sereno? ¿O había algo más en su mirada que ella no comprendía? ¿Señora Susan? El coordinador de producción esbozó de inmediata una sonrisa educada y algo apenada. Así que es la familia de Harry. Por favor, pasen. Harry, llévalos a la sala de estar. Procuren no molestar demasiado al equipo de filmación. Gracias. Harry se acercó cortésmente al coordinador, luego tomó de la mano a Elizabeth, que aún sollozaba, y caminó hacia Susan. Tomó la pesada cesta de mimbre de la mano de su madre. En el instante en que la tocó, sintió una sensación de hogar. Mamá, ¿qué haces aquí? Ni siquiera avisaste con antelación. Su voz denotaba un matiz de reproche, pero sobre toda preocupación. Nosotros, queríamos darte una sorpresa, dijo Susan con vacilación. Extendió la mano para tocar el cabello de Harry y examinó su rostro con atención. ¿Estás bien? Estar aquí solo. ¿Te han tratado mal? Estoy bien, mamá. El trabajo va bien y todos son muy amables conmigo, dijo Harry sonriendo, mientras los conducía hacia un rincón relativamente tranquilo del salón. No esperaba que vinieras, esto es realmente. Hizo una pausa, su mirada recorrió las finas líneas de expresión en las comisuras de los ojos de su madre y el pequeño rostro dependiente de su hermana. Su tono se volvió increíblemente suave. La mejor sorpresa. Los invitaron a sentarse y abrieron la cesta de mimbre. El delicioso aroma a pastel de limón se expande por el aire. Elizabeth ya estaba charlando sobre lo que había visto durante el viaje. Susan se relajó un poco y comenzó a observar el ajetreado y extraño ambiente del plato de rodaje. Harry escuchó con paciencia, compartiendo el pastel y respondiendo a las preguntas inocentes de su hermana, interpretando el papel de un niño normal que estaba encantado de ver a su familia. Una hora más tarde, Harry, sosteniendo a Elizabeth, que se había quedado dormida en sus brazos, miró de repente a su madre, Susan. Su tono era algo serio. Oye, mamá. ¿Me harías un favor? Susan alzó la vista y se encontró con los profundos ojos azules de Harry. Ya no estaban llenos de pura alegría, sino que contenían un rastro de determinación que ella no lograba comprender del todo. El corazón de Susan se encogió un poco y dejó la taza de té. Claro, Harry. ¿Qué pasa? ¿Necesitas comprar algo? No, mamá. Harry negó con la cabeza, con sus profundos ojos azules fijos en ella, como para confirmar que podía asimilar la información que estaba a punto de escuchar. Necesito que vayas a Londres a ver al abogado Alan Burton. No lo conoces, pero creo que él sabe de ti. Vive en el distrito de Kensington, en Londres. Ve a verlo y dile que eres la madre de Harry, la señora Smith. Te hará firmar un documento y te dará un sobre. Una vez que lo tengas, no preguntes nada, ve directamente a... Dio la dirección de una conocida casa de apuestas en el centro de Londres. Allí, apuesten todo su dinero en un partido de fútbol. La respiración de Susan se entrecortó. ¿Londres? ¿Abogado? ¿Señal? ¿Dinero? ¿Apuesta? ¿Juego de azar? Estas palabras la golpearon en el corazón como un martillo. Su rostro palideció al instante, y sus labios se movieron, queriendo preguntar por qué, cuánto dinero, y qué está pasando, pero las siguientes palabras de Harry ahogaron todas sus preguntas en su garganta. Esta noche el partido es Países Bajos contra Yugoslavia, dijo Harry con voz firme y decisiva, sin la menor vacilación. El resultado será una victoria de Países Bajos por 6-1.
Apuesta todo a ese marcador exacto. ¿Lo oíste bien, mamá? Países Bajos, 6-1. Dio la confusión, la preocupación e incluso un atisbo de miedo en los ojos de su madre. Inmediatamente extendió la mano y cubrió con delicadeza la suya, que temblaba ligeramente de nerviosismo. Mamá, sé que tienes muchísimas preguntas ahora mismo. Te prometo que esto no es algo malo, al menos no para mí. Pero no puedo explicártelo en detalle aquí ahora mismo. Hay demasiada gente en el plato y necesito que te vayas inmediatamente, el tiempo apremia. Ya encontrarás un momento después para contarte todo de principio a fin, ¿de acuerdo? El tono de Harry era tranquilo, con un aire de seguridad que lo confirmaba todo. No le preguntes nada al abogado Burton. Firma el papel, coge las cosas y vete. Cuando lo veas, no te pongas nervioso. Mantén la calma, como si fueras a la oficina de correos a recoger un paquete. Harry intentó tranquilizar a su madre con la analogía más sencilla. ¿Puedes hacerlo, mamá? Por mí. Susan miró a los ojos claros pero insondables de su hijo, miró a Elizabeth que dormía plácidamente en sus brazos y luego pensó en él trabajando duro solo en ese entorno complejo y desconocido. Una fuerza mezclada con amor maternal, preocupación y una confianza casi ciega disipó todas sus dudas. Él era su hijo y nunca la había defraudado de verdad. Respiró hondo y se acercó enérgicamente, apretando con fuerza la mano de Harry. Yo puedo hacerlo, Harry. Dime la dirección y el partido una vez más. Harry lo repitió con claridad y pudo comprobar cómo ella, con mano ligeramente temblorosa, anotaba la información en el reverso de esa tarjeta de emergencia. Justo cuando Susan se disponía a marcharse, confiando temporalmente a Elizabeth al cuidado de Harry, éste inventó una excusa para ausentarse un momento. Cogió prestado el teléfono público de Chris y marcó rápidamente el número de Burton. La llamada se conectó y la voz de Burton sonaba algo tensa, claramente inmersa en la ansiedad de esperar el partido de esa noche. Señor Burton, soy yo. ¿Señor Smith? La voz de Burton adquirió inmediatamente un tono de respeto. Mi madre, la señora Susan Smith, estará en su casa dentro de 1 o 2 horas. Firmará y recibirá mi parte del dinero. Por favor, téngalo listo y entrégueselo. Un sobre y el dinero. El tono de Harry era tranquilo, pero era evidente que no estaba negociando con Burton. Burton se quedó visiblemente atónito por un momento, pero no se atrevió a preguntar más. Por supuesto, señor Smith. Lo tendré listo. Le deseo a la señora Smith un buen viaje. Gracias. Harry colgó el teléfono, con la mirada fría. 1 hora más tarde, Londres, el apartamento de Burton. Susan siguió la dirección y tocó el timbre nerviosamente. La puerta la abrió un hombre de mediana edad, de rostro pálido, ojeras y bien vestido, pero con aspecto algo aturdido. Alan Burton. Hola, señora Smith, dijo Burton, forzando una sonrisa profesional, pero la ansiedad en sus ojos era innegable. Había visto fotos de la familia de Harry, así que reconoció de inmediato a la mujer que tenía delante. Él. Hola, señor Burton. Harry me pidió que viniera. Susan intentó mantener la voz firme, siguiendo las instrucciones de su hijo. Pase, por favor, pase. Burton se hizo a un lado para dejarla pasar. Sin más preámbulos, fue directamente al estudio y sacó un sobre grueso y resistente de papel craft y una carpeta. Esta es la parte que Harry, el señor Smith me confió. Por favor, revísela. Y estos son los documentos que debe firmar, señora Smith. Susan tomó el sobre, lo sentí pesado en su mano, mucho más de lo que había imaginado. Siguiendo las instrucciones de Harry, no lo abrió, sino que simplemente sintió su grosor y ajuste. Gracias, señor Burton. Luego, tomó un bolígrafo y firmó rápidamente el documento. Una vez firmada, Burton lo guardó en la carpeta y se lo entregó a Susan. Muy bien, señora Smith. No la entretendré más. Susan casi huyó del apartamento, impregnada del olor a tabaco y con una atmósfera tensa. Caminando hacia un rincón relativamente apartado de la calle, con las manos temblorosas, abrió ligeramente el sobre y vislumbró su contenido. Esa sola mirada hizo que sintiera como si la sangre se le hubiera congelado. No se trataba de las pocas millas o decenas de millas de libras que ella había imaginado. En el interior había montones de billetes de 50 libras esterlinas cuidadosamente atados. A simple vista, había al menos 200 o 300.000 libras. ¿Tanto dinero? ¿De dónde sacó Harry tanto dinero? ¿Por qué ese abogado se quedaría con tanto dinero para él? Esto era algo totalmente distinto al sueldo que ganaba un niño por filmar. Una inmensa conmoción e inquietud la invadieron al instante, dejándola casi sin poder mantenerse en pie. Pero la instrucción de su hijo de mantener la calma resonaba en sus oídos, junto con su mirada clara y decidida. Susan respiró hondo varias veces, esforzándose por calmarse. Con todas sus fuerzas, presionó el sobre contra su pecho.
Se orienta y se dirige hacia la dirección de la casa de apuestas. Harry le había dado, y comenzó a caminar con pasos firmes pero ligeramente inestables. Desconocía el origen de ese dinero, así como el significado de aquella apuesta. Solo sabía que era algo que su hijo le había confiado solemnemente. Como madre, cuando su hijo la necesitaba, tenía que estar ahí para él. Al entrar en la casa de apuestas, Susan se quedó de pie junto al mostrador. Cuando ella vació el dinero del sobre, el joven que estaba detrás del mostrador arqueó una ceja. Señora, ¿está segura de que quiere apostar por este resultado? Pronunció la palabra, señora, con una mirada de escepticismo profesional. Es una suma de dinero muy grande. Susan miró los billetes. Montones y montones de billetes de 50 libras, apilados en el mostrador como ladrillos. De repente, su mente se quedó en blanco. Pensó en una pregunta que había estado evitando: ¿de dónde sacó Harry tanto dinero? ¿No estaba filmando una película? ¿No debería estar recibiendo un sueldo? ¿Por qué necesitaba que ella hiciera una apuesta? ¿Por qué no podía venir él mismo? ¿Señora?, preguntó el joven. Susan abrió la boca. Quería decir Países Bajos, 6-1, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta como una espina de pescado. Su voz tembló, ya no apuesto más. Extendió la mano y volvió a meter los billetes en el sobre uno por uno. Le temblaban tanto las manos que un billete de 50 libras se le resbaló de los dedos y cayó al suelo. El joven se agachó para recogerlo y se lo devolvió, con un atisbo de compasión en la mirada. Señora, bajó la voz, no importa quién la haya enviado, si siente que no está bien, no lo haga. Susan agarró el sobre como si se aferrara a su último salvavidas y se dio la vuelta para salir corriendo por la puerta. De pie en una calle de Londres, jadeó en busca de aire y finalmente las lágrimas brotaron. Susan estaba de pie en una calle de Londres, con la vista borrosa por las lágrimas. El aire frío le llenaba los pulmones, provocándole una tos violenta. El sobre lleno de dinero que llevaba en los brazos le pesaba mucho en el corazón, más que cualquier otra cosa. Las palabras del joven resonaron en su mente como una alarma: si sientes que no está bien, no lo hagas. No estaba bien. Nada de esto estaba bien. Una enorme cantidad de dinero de origen desconocido, el abogado de su hijo, apuestas, su hijo de 11 años dirigiendo todo con la calma de un genio. ¿Cómo podía estar bien esto? El miedo la envolvía como una enredadera. Temía que el dinero fuera obtenido ilegalmente, temía que Harry estuviera involucrado en algo terrible, temía que sus torpes acciones arruinaran a su hijo o incluso a toda su familia. Era una mujer corriente de Wolverhampton, las mayores tormentas de su vida habían sido las facturas y las lágrimas tras la lesión de su marido. Este Londres, hecho de acero, cristal y extraños indiferentes, este torbellino lleno de corrientes subterráneas ocultas de dinero, simplemente no era un lugar al que ella perteneciera. ¿Debería irse a casa inmediatamente y devolver ese dinero robado, o entregárselo a la policía? De repente, Susan recordó el momento más oscuro de su vida. El día que llegaron los cobradores de deudas, fue Harry quien la ayudó en su momento de mayor desesperación. En un instante, saldó la mayor parte de la deuda e impidió que los cobradores volvieran. Recordaba la primera vez que discutió con Harry, cuando él le dijo que quería ser actor. Ella se negó y se separaron en malos términos. Pero ¿cuál fue el resultado? El resultado demostró que si no hubiera sido por la persistencia de Harry, esta familia habría quedado destrozada hace mucho tiempo. Cada decisión que toma Harry, murmuró para sí misma, al menos hasta ahora, nunca ha perjudicado a esta familia. Al pensar en esto, las lágrimas volvieron a brotar de los ojos de Susan, pero esta vez no por miedo interior. Era una especie de culpa. ¿Qué le preocupaba? ¿A qué le temía? ¿Era el origen del dinero? ¿O era su propia incapacidad para comprender el mundo de su hijo? ¿Su miedo a no poder ayudarle? No. Susan secó las lágrimas y respiró hondo. Harry era su hijo, la necesitaba, y eso era suficiente. Susan se dio la vuelta, con la mirada ya no perdida. Apretó con fuerza el pesado sobre. Enderezó la espalda, igual que lo había hecho en Wolverhampton al enfrentarse a los agresivos cobradores de deudas. Para proteger a su hijo, una madre puede desatar una fuerza que jamás imaginó poseer. Empujó de nuevo la pesada puerta de cristal de la casa de apuestas. El joven que atendía el mostrador se sorprendió un poco al verla regresar. Susan se dirigió directamente al mostrador, esta vez, su brazo estaba firme como una roca. Volvió a colocar el sobre el mostrador, y el sonido que produjo fue amortiguado y firme. Países Bajos. Su voz era clara, sin rastro de temblor, 6-1, resultado exacto. Todo. El joven la miró. Esta vez, en los ojos de aquella mujer aparentemente ordinaria e incluso algo demacrada, vio una determinación como la de una hembra animal protegiendo a sus crías. No dijo nada más, avanzando y rápidamente comenzó el proceso.
Es una cantidad considerable, así que tardaremos un poco, señora. Por favor, espere un momento. Susan asintió y esperó en silencio. Su corazón aún latía con fuerza, pero ya no era pánico, era una calma indescriptible. Ella no sabía qué consecuencias tendría esa apuesta. No sabía qué planeaba Harry en la última instancia. Pero ella sabía una cosa, era la madre de Harry. Pasara lo que pasara, lo afrontaría junto a Harry. En cuanto a la otra carpeta que tenía en la mano, no la abrió. Pensó que debía tratarse de un documento muy importante. Con la carpeta en la mano, se apresuró a regresar hacia Pickett Crescent Street en Berkshire. Para cuando regresó, el partido del Campeonato Europeo entre los Países Bajos y Yugoslavia ya había comenzado oficialmente. Tras despedir a Susan Smith, Burton se quedó despierto hasta altas horas de la noche, con el resplandor de la pantalla del televisor parpadeando en la penumbra del salón. Esta luz iluminaba el rostro de Alan Burton, contraído por la tensión y la expectación. El aire estaba impregnado del olor grasiento de la comida rápida barata y del aroma a nicotina del cigarrillo que sostenía entre los dedos. Al escuchar la noticia de que los Países Bajos ganaban 1-0, los puños apretados de Burton se relajaron ligeramente y exhaló una bocanada de aire viciado y llena de humo. Y bien, a partir de ahora, así mismo, murmuró para sí mismo, sin parpadear. Países Bajos ganó 2-0. Una sonrisa se dibujó en sus labios, imposible de reprimir. 2 abajo, solo falta 1, y Yugoslavia también necesita marcar 1. No dejaba de calcular el marcador final de 3-1 en su mente. Con cada minuto que pasaba, estaba un paso más cerca de la meta, y su corazón latía cada vez más rápido. Cuando los Países Bajos se pusieron 3-0 arriba, Burton saltó del sofá, dejando escapar un rugido bajo y emocionado, el tercero. La mitad de su apuesta de 3-1 estaba cumplida, los Países Bajos habían marcado su tercer gol, y ahora solo faltaba que Yugoslavia recortara distancias. Burton ya sentía como la sangre le subía a la cabeza, le zumbaban los oídos como si pudiera oír el tintineo de las monedas de oro cuando la casa de apuestas liquidara la apuesta. Incluso caminaba de un lado a otro rápidamente por la sala de estar, apretando el puño y levantándolo en el aire. Ya estaba todo hecho, tan cerca. Sus 2,5 millones de libras estaban a punto de convertirse en 17,5 millones. Estaba a punto de pasar de millonario a multimillonario, de verdad que estaba entrando en otra liga. Casi se echó a reír a carcajadas. Cuando el reloj marcó el minuto 54, Yugoslavia lanzó su primer contraataque peligroso, pero el disparo se desvió ligeramente de la portería. El corazón de Burton dio un vuelco por un instante, pero enseguida lo invadió una expectativa aún mayor. Sí. Eso es. Repítelo. Un punto. Solo uno, siseó mirando la pantalla del televisor. Sin embargo, tan solo unos minutos después, la sonrisa en el rostro de Burton se congeló al instante. En el minuto 60, los Países Bajos marcaron otro gol, poniendo el marcador en 4-0. ¿Qué? La sonrisa de Burton se congeló al instante, transformándose en sorpresa. ¿4-0? No. Así no era como iba a ser el guión. Se suponía que iba a ser un gol de Yugoslavia para poner el 3-1. ¿Por qué marcó a Holanda el cuarto? Un escalofrío le recorrió la espalda desde los pies hasta la cabeza. El resultado de 4-0 se había alejado mucho del marcador de 3-1. Esto significaba que, su sueño de convertirse en multimillonario se había esfumado. Se quedó mirando fijamente la pantalla, con todo el cuerpo temblando. En el minuto 73, el sonido del gol de los Países Bajos volvió a resonar en la televisión y el marcador se puso 5-0. No. Solo entonces Burton dejó escapar un gemido, agarrándose la cabeza con ambas manos. El resultado exacto por el que había apostado era ahora completamente imposible. 2,5 millones de libras se esfumaban a un ritmo de decenas de millas de libras por segundo. Sintió un mareo intenso, el estómago revuelto y casi vomitó. Un sudor frío le empapó la camisa al instante. «Parad, por favor, parad», suplicó a la pantalla, con la voz quebrada por las lágrimas. Pero la tormenta naranja en el campo no mostró piedad. En el minuto 85, los Países Bajos pusieron el 6-0. Burton ya ni siquiera podía gritar. Se desplomó en el sofá como un montón de barro, con la mirada perdida en el fulminante 6-0 de la pantalla. En ese instante, el mundo quedó sin sonido, dejando solo el débil y palpitante latido de su corazón en su pecho. Se acabó, todo se acabó. El 3-1 ya era un recuerdo lejano del siglo pasado. Ahora, solo rezaba para que el partido terminara pronto, para que terminara esta larga ejecución pública. El gol yugoslavo que tanto anhelaban no llegó hasta el tiempo de descuento, cuando Yugoslavia marcó un gol de consolación, dejando el resultado final en 6-1. Este gol fue como echar sal en la herida. 6-1, un resultado que no guardaba relación con el 3-1 por el que había apostado.
Un resultado que declaró su fracaso total con absoluta claridad e ironía. El pitido final rompió el silencio del apartamento. Los jugadores en la pantalla celebraban y se consolaban mutuamente. Los comentaristas resumían este festival de goles y partido desigual. Burton no se mueve. En ese instante, todo el color había desaparecido de su rostro, dejando solo un gris cadavérico. Sus pupilas estaban dilatadas, incapaces de enfocar. No podía sentir su cuerpo, no podía sentir su respiración, solo sentía un frío infinito que lo envolvía desde todas direcciones, arrastrándolo hacia una cueva de hielo silenciosa, oscura ya cero absoluto. Sobre la mesa de centro, la esquina del papelito donde anotaba los detalles de su apuesta y la enorme cantidad apostada fue movida por una ligera brisa, produciendo un leve susurro. En Londres, dentro del hotel que Chris había reservado para la familia de Susan y Harry. Para cuando Susan regresó a Pickett Crescent Street en Berkshire, el trabajo de desmontaje del equipo de producción ya había terminado. Al ver que era tarde, Chris decidió regresar a los estudios Leavesden a primera hora de la mañana siguiente. Como la madre de Harry había venido a visitar el plato, dejó espacio para que la familia de Harry pudiera interactuar y les ayudara a reservar una habitación de hotel. «Oh, Harry. ¿Ese que era tu director hace un momento? Parece muy simpático». El rostro de Susan reflejaba gratitud. Chris ni siquiera pestañeó al reservar un hotel que costaba cientos de dólares la noche. «Sí, mamá. Se llama Chris Columbus y es mi director». «¿Está dormida Elizabeth, mamá?» Harry miró hacia la bella durmiente que yacía en la cama no muy lejos, y sus labios se curvaron involuntariamente. Susan ascendió. «MMM. Es la primera vez que viaja lejos de casa, quizás Elizabeth aún no se ha adaptado». «Ah, claro. Estos son los documentos que me pediste que firmara». «¿Qué son?», preguntó Susan con curiosidad. Al oír esto, Harry apartó la mirada de la dormida Elizabeth y la fijó en el rostro de su madre. Podía ver claramente el cansancio bajo sus ojos, y en lo profundo de esos ojos que se parecían a los suyos, la confusión y la preocupación reprimidas y persistentes. Respiro hondo. «Mamá, este documento es muy importante para mí». «Gracias. No puedo hablar sobre su contenido, pero puedo explicarte lo del dinero de hoy, y las cosas en las que te pedí ayuda». El cuerpo de Susan se tensó ligeramente y no supo dónde poner las manos. «Antes que nada, lamento haberte preocupado», se disculpó Harry con sinceridad. «Todo sucedió de repente y tuve que resolverlo antes de la fecha límite del partido, así que no pude explicarlo con detalle en ese momento». Harry hizo una pausa de unos segundos, como si ordenara sus ideas. «¿Recuerdas hace un tiempo, cuando usé mi salario de 30.000 libras para ayudar a la familia a superar esos momentos difíciles?» Susan aconsejó de inmediato, era un recuerdo grabado a fuego en su corazón. «De hecho, sobraron unos cuantos millas de libras de ese dinero, y la verdad es que llevo un tiempo siguiendo el fútbol. Mamá, no es solo que me guste verlo, ¿cómo decirlo? Tengo una intuición que supera con creces la de una persona normal, o mejor dicho, mi capacidad para analizar los partidos y el estado de los equipos es particularmente fuerte. Al principio, solo tenía curiosidad y usé un poco de dinero para probarlo. Resultó que, acertaba muy a menudo», dijo Harry con un tono que denotaba a la vez orgullo y cierta vergüenza. Por supuesto, no estaba apostando de forma temeraria, sino que analizaba los datos como si estuviera investigando, y luego hacía mis apuestas con cautela. Observó la reacción de su madre, viendo que sus cejas seguían fruncidas, pero el miedo en sus ojos parecía haberse desvanecido un poco, reemplazado por una confusión más profunda. Encontré con el abogado Burton y le pedí que me ayudara a hacer las apuestas. Redactamos un acuerdo sencillo. Él me ayuda a gestionar la cuenta de apuestas y cobra una pequeña comisión. Durante este tiempo, mi análisis ha ido muy bien. Especialmente con este campeonato europeo. La voz de Harry bajó, con un tono que denotaba que compartía un secreto. En resumen, de alguna manera terminé ganando más de 200.000 libras. Mamá, te prometo que no estoy apostando de forma imprudente. Además, he establecido límites estrictos, nunca apostaré todo el dinero, y eso nunca afectará nuestras vidas. Extendió la mano y tomó las de su madre, que estaban frías por la tensión. Este dinero proviene de fuentes lícitas, lo gané con mi habilidad y un poco de suerte, controlando los riesgos. Quiero usarlos para mejorar nuestras vidas, para que Elizabeth pueda ir a las mejores escuelas y para que ya no tengas que preocuparte por las facturas. Quiero protegerte, mamá, tal como papá hubiera querido». Susan lo miró, los ojos de su hijo eran tan sinceros y su razonamiento parecía sólido. Le detuvo la mano a Harry y dejó escapar un largo suspiro de alivio. La preocupación en sus ojos finalmente fue reemplazada por una emoción compleja mezclada de orgullo, tristeza y alivio. «Harry, tu salario es dinero que te has ganado con tus propias manos, mamá te apoya incondicionalmente en la gestión de tus ahorros. Como la fuente es limpia,
mamá está tranquila. Sin embargo, Harry, deberías participar menos en este tipo de cosas. Ganar es cuestión de suerte, pero uno no puede ganar para siempre, ¿verdad? Tras decir esto, Susan extendió la mano y acarició la cabeza de Harry. Harry le devolvió el abrazo a Susan, con la mirada fija en la ventana. Otros no podrían seguir ganando para siempre, pero quizás él era diferente. Abogado Burton, ¿le gusta este regalo que le he dado?